Nadie me avisó que mi cumpleaños sería el día más importante de mi vida, no porque me celebraran, sino porque fue el día en que comprendí exactamente quién era la mujer con la que había dormido durante 24 años. Entré por esa puerta con una tarta en las manos, el abrigo mojado por la lluvia de octubre, y encontré mi propia sala convertida en una fiesta a la que nadie me había invitado. Había música, había copas, había risas que se cortaron como un hilo en el momento en que empujé la puerta. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Héctor Domínguez Vega. Tengo 52 años, trabajo como controler financiero en una empresa industrial en Zaragoza y llevo 24 años casado con una mujer llamada Amparo Serrano Ruiz. 24 años, 4 meses y 16 días exactamente. Aunque en aquel momento ya no los contaba con orgullo, sino con la frialdad de quien revisa un balance que no cuadra. No siempre fui el hombre que les estoy contando esta noche. Hubo un tiempo en que era más joven, más confiado, más dispuesto a creer que el esfuerzo silencioso tenía recompensa. Crecí en una España que todavía reconstruía su propia identidad, en un barrio de Zaragoza, donde las familias obreras no hablaban de sentimientos, sino de facturas pagadas y neveras llenas. Mi padre trabajó en la misma fábrica durante 31 años, sin pedir reconocimiento. Yo aprendí de él que el hombre que cumple con su deber no necesita aplausos. Me tomó 2 décadas y media entender que eso también puede convertirse en una trampa. Me casé con Amparo en el verano de 1999. Ella tenía 24 años y una sonrisa que yo interpretaba como certeza. Yo tenía 27 y la convicción, absurda en retrospectiva, de que construir una vida sólida era garantía suficiente contra cualquier tormenta. La ceremonia fue sencilla, en la parroquia del barrio donde ella había crecido, con arroz en la salida y una orquesta pequeña que tocó hasta la madrugada. Recuerdo haber pensado aquella noche que era la primera decisión verdaderamente buena que tomaba en mi vida. Nuestra hija Valentina nació 2 años después. La recuerdo de niña persiguiéndome por el pasillo con una hoja llena de sumas que quería que yo corrigiera, convencida de que su padre sabía de números como otros padres saben de fútbol. Tenía razón. Los números siempre fueron mi idioma. Tardé demasiado en darme cuenta de que hay preguntas que los números no pueden responder. Durante 24 años fui el proveedor principal de esa casa. No lo digo como mérito, sino como dato. Amparo trabajó por temporadas, en empleos que cambiaban cada pocos años, y en algún momento los dos aceptamos, sin decirlo en voz alta, que mi sueldo era la columna vertebral de la familia. Yo no me quejé. Tampoco pregunté si eso tenía un costo que nadie me estaba cobrando todavía. Hay cosas que un hombre de mi generación no aprende a nombrar fácilmente. El trabajo me consumía más horas de las que debería. Hubo cumpleaños de Valentina en los que llegué tarde, cenas que cancelé por cierres de trimestre, fines de semana que desaparecieron dentro de carpetas y auditorías. No lo menciono para justificarme. Lo digo porque forma parte de la verdad, y la verdad es lo único que me queda limpio de todo esto. El martes 14 de octubre de 2023 era mi cumpleaños. 52 años. Salí del trabajo a las 6:45 de la tarde con la idea de comprar la tarta yo mismo, porque Amparo me había dicho esa mañana, mientras se preparaba el café sin mirarme, que estaba cansada y que ya lo celebraríamos el fin de semana. No me pareció extraño en aquel momento. Tendría que haberlo notado, pero no lo noté. La pastelería estaba a 3 calles de casa. Pedí una tarta de crema con avellanas, la misma que había pedido los últimos 4 años, porque a Amparo le gustaba y yo lo había convertido en costumbre, sin preguntarme si seguía siendo una costumbre compartida. La metí en la caja, la sujeté con las 2 manos para no inclinarla, y caminé bajo la lluvia fina de octubre, con el cuidado ridículo de quien protege algo frágil sin saber aún que lo verdaderamente frágil no estaba dentro de esa caja. Empujé la puerta de casa a las 6:20 de la tarde.
La música me llegó antes que cualquier otra cosa. Un ritmo alegre, copas entrechocando, voces femeninas hablando por encima unas de otras. Durante una fracción de segundo pensé que me había confundido de planta. Luego vi la luz del salón encendida, los abrigos amontonados sobre el sillón del recibidor y entendí que estaba en el lugar correcto. Solo que ese lugar ya no era lo que yo creía. Había 6 mujeres en mi salón. Reconocí a Dolores Ibáñez, la mejor amiga de Amparo, con su copa levantada y esa risa suya que siempre ocupaba demasiado espacio. Reconocí a otras 2 del grupo habitual. Las demás no las conocía. Todas tenían copas en la mano. Sobre la mesa del centro había una botella de cava abierta, platos con queso y embutido, y una pequeña guirnalda de papel colgada entre 2 sillas. Nadie me miraba, nadie me esperaba. Entonces Amparo se dio la vuelta, me miró sin parpadear, y levantó su copa despacio en mi dirección, con una sonrisa que no era para mí sino para las mujeres que la rodeaban, y dijo en voz alta, con una claridad que no dejaba margen a la interpretación: «Hoy celebro que pronto voy a ser libre de verdad». Sus amigas aplaudieron. Nadie me miraba a los ojos. Desde la escalera Valentina me observaba con los brazos cruzados sobre el pecho. No dijo nada. No se sorprendió. Me miró con una expresión que yo tardé demasiado tiempo en saber leer, y que esa noche, por fin, entendí perfectamente. Dejé la tarta sobre la mesa, con calma, sin decir una sola palabra. Saqué el teléfono del bolsillo y marqué el número de Germán Alcántara. Lo que ninguna de las mujeres en ese salón sabía es que esa llamada no era el principio de nada. Era la confirmación de algo que llevaba semanas en marcha. Y antes de que la noche terminara, Amparo comprendería que el hombre silencioso, al que había decidido humillar delante de sus amigas, no era el hombre que ella creía conocer. Germán Alcántara no contestó a la primera llamada. Lo supe después, cuando me explicó que estaba revisando el expediente una última vez antes de hablar conmigo. Esos 4 tonos de espera, de pie en el recibidor con la lluvia todavía en el abrigo, y 6 mujeres en silencio al fondo del pasillo, fueron los segundos más largos de los últimos 24 años. Luego escuché su voz, y lo demás sucedió tal como habíamos acordado semanas atrás. Pero para entender lo que ocurrió esa noche, antes hay que entender qué clase de hombre era yo antes de que comenzara todo esto. Nací en Zaragoza en el invierno de 1971, segundo hijo de un tornero de fábrica y una mujer que administraba la economía doméstica con una precisión que ninguna universidad habría podido enseñar mejor. Vivíamos en un piso de 3 habitaciones en el barrio de Las Fuentes, con los radiadores que solo se encendían a partir de noviembre y una televisión en blanco y negro que mi padre cambió por una en color el año en que yo cumplí 9 años. Recuerdo ese día con una claridad extraña, como si la memoria hubiera decidido guardarlo sin consultarme. Mi padre entró con la caja por la puerta, la colocó sobre la cómoda con el cuidado de quien deposita algo valioso y encendió el telediario. Nos sentamos los 4 en fila a mirar la pantalla como si aquello fuera un acontecimiento histórico. En cierta forma, lo era. Crecí en una España que todavía aprendía a respirar sin tutelas. Los años 80 llegaron con una energía que nadie sabía muy bien cómo gestionar. Había libertad nueva, había ruido, había una sensación colectiva de que el futuro era una puerta abierta de par en par. Yo lo viví desde los márgenes de ese entusiasmo, más interesado en los números que en las novedades. Mientras otros se dejaban llevar por la música que sonaba en los coches y las discotecas recién inauguradas, yo estudiaba economía con la convicción tranquila de que entender cómo funciona el dinero era la mejor protección que un hombre podía construirse a sí mismo. Me equivocaba, claro. El dinero protege contra muchas cosas, no protege contra la persona que duerme a tu lado. Entré a trabajar en mi primera empresa en 1994, el año en que la crisis económica había dejado a casi una cuarta parte del país sin empleo. Conseguí el puesto por una combinación de expediente académico, puntualidad y la capacidad de leer un balance en menos tiempo que la mayoría de mis compañeros. Era auxiliar contable, con un sueldo que apenas cubría el alquiler compartido con otros 2,
pero lo consideré suficiente. Había personas con más talento que yo buscando trabajo desde hacía meses, y yo tenía un contrato firmado. Eso era lo que importaba. El primer ordenador que usé en una oficina llegó ese mismo año, una máquina enorme, con pantalla de fósforo verde que parpadeaba y un procesador que tardaba 4 minutos en abrir una hoja de cálculo. Los compañeros mayores lo miraban con desconfianza, convencidos de que era una moda pasajera. Yo empecé a quedarme media hora extra cada tarde para aprender a manejarlo, no porque nadie me lo pidiera, sino porque entendí de inmediato que quien dominara esa herramienta tendría una ventaja que no se recuperaría después. 30 años más tarde, esa misma lógica seguía siendo la que me gobernaba. Ver lo que otros prefieren no mirar y actuar antes de que sea demasiado tarde para actuar. Me casé con Amparo Serrano Ruiz en julio de 1999. Llevábamos 3 años saliendo. Habíamos superado una ruptura breve en el 97 que ninguno de los dos volvió a mencionar, y yo tenía la certeza firme de que era la mujer con quien quería construir algo duradero. Ella era de carácter fuerte, con una manera de entrar a los sitios que hacía que la gente se girara. A mí me gustaba eso entonces. No me detuve a preguntarme si ese mismo rasgo podría convertirse en algo muy distinto con el tiempo. La boda fue un sábado de julio con calor sofocante y una lista de invitados que no llegaba al centenar. Amparo quería algo más grande. Yo preferí algo que pudiéramos pagar sin deudas, y al final se hizo a mi manera, aunque ese a mi manera me costó 3 semanas de conversaciones tensas que ya entonces debían haberme dicho algo sobre cómo funcionaría el matrimonio. No me dijeron nada, o me lo dijeron y decidí no escucharlo. Valentina nació en junio de 2001. Los primeros años de su vida fueron los más vivos que recuerdo. Ella era un ser ruidoso y curioso que lo preguntaba todo 2 veces, y yo llegaba a casa con ganas de contestar cada pregunta. Esos eran los años en que todavía llegaba a tiempo para bañarla, para leerle algo antes de dormir, para ser el padre que había imaginado que sería. Luego el trabajo fue creciendo. Los cierres trimestrales fueron exigiendo más horas, y sin que ninguno de los dos tomara una decisión explícita, fui llegando cada vez más tarde, y ella fue creciendo en un espacio que yo no ocupaba. No me enorgullece reconocerlo, pero es parte de la verdad, y la verdad no cambia según cómo se cuente. Con Amparo la distancia fue más lenta y más difícil de fechar. No fue un momento concreto, sino una acumulación de silencios en la cena, de fines de semana que yo pasaba con carpetas y ella pasaba con sus amigas, de conversaciones que empezaban y terminaban sin llegar a ningún sitio. En algún momento dejamos de discutir, que en un matrimonio no siempre es una señal tranquilizadora. Las parejas que ya no discuten suelen ser parejas que han dejado de esperar algo la una de la otra. Yo lo percibí, y cometí el error más común de los hombres de mi generación. Lo dejé estar, confié en que el tiempo lo acomodaría solo, y me concentré en lo que sabía hacer bien, que era trabajar y sostener lo que habíamos construido. Lo que no sabía entonces es que mientras yo sostenía a Amparo estaba planeando desmantelar. Y lo que tampoco podía imaginar es que en ese plan había dejado rastros que yo, con los ojos que tenía después de décadas leyendo números y detectando incoherencias, no podría evitar encontrar. El rastro empezó con una llamada de teléfono ordinaria, una frase dicha por alguien que no esperaba encontrarme al otro lado del auricular, una pausa breve que, analizada con calma, no tenía ninguna explicación inocente. Esa pausa cambió todo. Pero aún faltaban semanas para que yo comprendiera exactamente lo que significaba. La voz de Germán sonó serena al otro lado del teléfono, con esa calma profesional que tienen los hombres que llevan décadas gestionando situaciones que otros considerarían insostenibles. No necesitó saludar. Bastó con que yo dijera su nombre para que comprendiera que había llegado el momento que habíamos estado preparando juntos durante semanas. Todo está presentado, Héctor. Esta mañana, a las 10:15, el juzgado acusó recibo a las 11:20. Lo repetí en voz alta, no por descuido, sino porque había decidido semanas atrás
que si llegaba ese momento, no lo viviría en susurros ni en habitaciones cerradas. Amparo merecía escuchar exactamente lo que estaba ocurriendo, con el mismo tono neutro con que había pronunciado su brindis delante de sus amigas. El salón quedó en silencio. No fue un silencio gradual, fue la clase de silencio que cae de golpe, como cuando se corta la corriente, y de pronto uno advierte cuánto ruido había antes. La música continuó sonando unos segundos más, con esa incongruencia ridícula que a veces tiene la realidad cuando no termina de ajustarse a lo que acaba de ocurrir, hasta que alguien extendió el brazo y bajó el volumen sin decir nada. Creo que fue Dolores. Lo hizo despacio, con ese cuidado exagerado de quien no quiere llamar la atención, precisamente porque ya la tiene. Amparo no se movió de donde estaba. Me miraba con la copa todavía en la mano y observé cómo su expresión cambiaba en capas, igual que cambia el color del cielo cuando llega una tormenta que no figuraba en ningún pronóstico. Primero fue confusión genuina, luego algo parecido al cálculo rápido, ese instante en que la mente busca salidas antes de que el cuerpo haya procesado la situación. Y después, muy despacio, algo que reconocí aunque nunca antes lo había visto en su cara con esa intensidad. Miedo. ¿Qué significa eso?, dijo. La voz le salió más baja de lo que ella pretendía. No contesté de inmediato. Dejé que la pregunta quedara suspendida en el aire el tiempo suficiente para que las demás mujeres en la sala entendieran que no era retórica. Era una mujer que acababa de descubrir que el suelo que pisaba no era tan firme como había calculado. Significa que esta mañana, antes de que te despertaras, Germán Alcántara presentó en el juzgado de primera instancia una demanda de divorcio a mi nombre, con toda la documentación correspondiente, incluyendo los movimientos de la cuenta que pensabas que yo no conocía. Dolores Ibáñez dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco y sin artificio. Recogió el bolso del sillón, se puso el abrigo a medias y se dirigió hacia la salida con esa prisa contenida de quien necesita abandonar un lugar antes de que la asocien con lo que está a punto de suceder dentro de él. Las demás la siguieron en cuestión de segundos, una detrás de otra, con despedidas que no llegaban a ser palabras completas y miradas que evitaban las mías con una dedicación llamativa. En menos de 4 minutos, el salón estaba vacío. Quedamos los tres. Amparo de pie junto a la mesa con las copas a medio terminar, Valentina inmóvil en la escalera con los brazos cruzados y yo en el recibidor con el teléfono todavía en la mano y la caja de la tarta sobre la mesa, cerrada, intacta, sin que nadie la hubiera rozado. Amparo intentó recomponerse. La vi hacer ese esfuerzo visible, ese gesto de quien toma aire despacio y decide que todavía tiene terreno firme bajo los pies. «Estás exagerando», dijo. «No tienes nada concreto. Son 4 papeles y un abogado que cobra por hora». No levanté la voz. Nunca he necesitado el volumen para hacerme entender. Tengo 6 meses de transferencias fraccionadas a una cuenta a tu nombre que no figura entre los bienes declarados. Tengo el correo que tu abogado te envió en agosto, detallando el calendario para presentar la demanda justo después de mi cumpleaños. Tengo la valoración del piso de la calle Compromiso que encargaste en septiembre sin mencionármelo. Y tengo algo más, Amparo, pero eso lo conocerás en sede judicial en el momento adecuado. El color le abandonó la cara con una precisión casi clínica. Vi cómo cerraba los dedos alrededor del pie de la copa sin darse cuenta, como si necesitara sujetar algo para no perder el equilibrio. Lo que ella no sabía, y lo que yo tampoco revelaría esa noche, es que la documentación presentada por Germán esa mañana era el resultado de semanas de trabajo metódico, construido con la misma lógica que aplicaba en las auditorías corporativas. Primero observar sin interferir, luego registrar sin dejar huella, y finalmente actuar en el instante en que el expediente era lo bastante sólido como para no requerir ningún argumento adicional. Amparo había apostado a que yo no miraría. Había confundido el silencio habitual de un hombre de pocas palabras con desatención, y esa confusión había sido el error que lo determinaría todo. Durante 24 años, nadie en aquella casa había cuestionado mi manera de proceder.
Yo era el hombre de los números, el que resolvía los asuntos prácticos, el que firmaba los contratos y se aseguraba de que las obligaciones financieras estuvieran al día. Ese papel discreto me había vuelto invisible a sus ojos. Y la invisibilidad, en determinadas circunstancias, es la mejor cobertura que existe para quien sabe utilizarla. Esa noche, después de que Amparo se encerrara en el dormitorio sin añadir nada más, y Valentina desapareciera escaleras arriba sin cruzar mi mirada ni una sola vez, me quedé solo en el salón. La pequeña guirnalda de papel seguía colgada entre las dos sillas. Las copas a medio terminar permanecían sobre la mesa. La botella de cava tenía el cuello orientado hacia mí, como si señalara algo que yo todavía no había nombrado. Llevé la caja de la tarta a la cocina y la dejé sobre la encimera. No la abrí. No tenía hambre ni ninguna razón para celebrar. Pero tampoco la tiré, aunque habría sido lo más práctico. La dejé ahí cerrada porque en ese momento no era capaz de explicarme por qué me resultaba imposible deshacerme de algo que había traído con tanto cuidado bajo la lluvia. Luego saqué el expediente del maletín y lo extendí sobre la mesa de la cocina, no porque dudara de su contenido, que conocía de memoria. Lo hice porque necesitaba ocupar las manos mientras el resto del cuerpo procesaba lo que acababa de suceder en ese salón. Lo peor de esa noche no había sido el brindis de Amparo ni la sala llena de mujeres que aplaudían sin mirarme. Lo peor había sido la expresión de Valentina en la escalera, los brazos cruzados, la mandíbula apretada, y ese silencio que no era el silencio de alguien que no sabe qué decir, sino el de alguien que ha decidido de antemano no decir nada. Ella lo sabía. Llevaba semanas sabiéndolo y había elegido callarse. Eso era lo que yo no había terminado de medir, aunque las señales habían estado ahí desde antes de que yo comenzara a reunir documentos. Y esas señales, que empecé a repasar en la quietud de esa cocina mientras el resto de la casa dormía, me llevarían a descubrir algo que cambiaba la naturaleza completa de lo que creía estar enfrentando. Algo mucho más grave que lo que Amparo había planeado por su cuenta. Todo comenzó con un dolor de cabeza. No lo digo como metáfora. El miércoles 4 de septiembre de 2023 salí de la oficina antes de las 3 de la tarde, porque llevaba desde el mediodía con una presión detrás de los ojos que ningún analgésico había conseguido aliviar. Era algo que me ocurría cada vez con más frecuencia en aquellos meses, aunque entonces lo atribuía al exceso de horas frente a pantallas y al estrés acumulado de un cierre de ejercicio particularmente exigente. Ahora pienso que el cuerpo, a veces, percibe antes que la mente que algo en el ambiente no funciona como debería. Llegué a casa a las 3:15. Las persianas del dormitorio estaban bajadas, lo cual no era habitual a esa hora, y la llave entró en la cerradura con esa resistencia ligera que tiene cuando el piso lleva horas cerrado y el aire interior se ha vuelto denso. Amparo no estaba. Había salido esa mañana sin decirme a dónde, lo cual tampoco era inusual. Llevábamos años viviendo con esa clase de silencios que no parecen importantes, hasta que de pronto lo son. Me cambié de ropa, tomé otro analgésico y me tumbé en el sofá del salón con la intención de dormir una hora. Debían de ser las 3:30 cuando sonó el teléfono fijo. Ese teléfono casi no se usaba ya. Lo conservábamos por costumbre más que por necesidad, de esos hábitos que uno arrastra de cuando los móviles no existían, y la línea fija era el único modo de que la familia supiera que estabas en casa. Lo dejábamos conectado en el recibidor, con el volumen bajo, y pasaban semanas enteras sin que sonara. Por eso me incorporé sin pensar demasiado y descolgué sin mirar si había alguna indicación de quién llamaba. ¿Sí? Hubo una pausa, breve de 2 o 3 segundos, pero lo bastante definida para que no pudiera confundirse con interferencia de la línea. Ah, Héctor. La voz era de Dolores Ibáñez. La reconocí de inmediato por ese tono suyo que siempre tiene una 10ª parte más de volumen de lo necesario. Pensaba que era Amparo. Perdona, ya la llamo al móvil. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé con el auricular en la mano unos segundos más de lo razonable. Luego lo dejé en su base y volví al sofá. Aquella pausa.
2 o 3 segundos de silencio al oír mi voz, de alguien que llamaba al teléfono fijo de una casa donde sabía que ese hombre vivía, y que al escucharle reaccionó con la misma incomodidad que tendría quien marca un número equivocado. Dolores Ibáñez conocía ese teléfono desde hacía más de una década. No había ninguna razón para que mi voz la sorprendiera, a menos que no esperara encontrarme en casa a esa hora, a menos que supiera por algún motivo que yo desconocía, que en ese horario yo debería estar en otro lugar, y eso implicaba que alguien le había dicho cuándo solía no estar. No lo analicé así de inmediato. Esa tarde simplemente lo registré, con la misma mecánica inconsciente con que uno anota una cifra que no encaja en una columna, sin interrumpir todavía el proceso de revisión. La mente de un controller no funciona por alarmas súbitas, sino por acumulación silenciosa. Un dato fuera de lugar se archiva, luego otro, y en algún momento el expediente tiene suficiente peso propio para no poder ignorarlo. Lo que ocurrió en los días siguientes fue que empecé a mirar con otros ojos cosas que llevaban meses delante de mí. El primero fue el asunto de los reintegros en efectivo. Llevaba revisando los extractos bancarios con rutina mensual desde que nos casamos, no por desconfianza, sino por hábito profesional. Pero en septiembre, al preparar la liquidación de un seguro de hogar, revisé los últimos 6 meses con más detalle del habitual y encontré algo que en cada extracto individual pasaba desapercibido. Reintegros en cajero de entre 200 y 300 euros, realizados siempre en días laborables entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía, con una frecuencia aproximada de 2 veces por semana. No eran cantidades llamativas por sí solas. En conjunto sumaban algo más de 9.000 euros en 6 meses. Dinero que salía en efectivo, que no aparecía en ningún gasto doméstico registrado y sobre el que nadie me había dicho nada. Se lo mencioné a Amparo una noche mientras cenábamos, de pasada, sin énfasis, como quien comenta un dato administrativo sin importancia. He visto que has sacado bastante en efectivo estos meses. Ella no levantó la vista del plato. Para gastos varios. Ya sabes que algunos sitios no aceptan tarjeta. No añadió nada más. Yo tampoco pregunté, pero guardé la respuesta en el mismo expediente mental donde había guardado la pausa de Dolores. El segundo elemento llegó una semana después. Estaba buscando el contrato del seguro del coche que guardábamos en una carpeta azul en el cajón inferior del escritorio del estudio. Revolviendo entre documentos, encontré una hoja doblada en 4 que no pertenecía al contenido habitual de esa carpeta. Era la primera página de una tasación inmobiliaria del piso de la calle Compromiso, el que habíamos adquirido 3 años atrás como inversión. La tasación estaba fechada el 17 de septiembre de 2023. La había solicitado alguien cuyo nombre figuraba como titular de la consulta. Pero ese nombre no era el mío, era el de Amparo. Una tasación actualizada de un inmueble compartido, solicitada de forma unilateral sin mencionárselo al otro propietario, y guardada doblada en una carpeta donde razonablemente pensaba que yo nunca buscaría. No es un gesto de alguien que prepara una sorpresa agradable. Es el gesto de alguien que está calculando el valor de un activo que planea reclamar. La devolví exactamente donde la había encontrado, doblada de la misma manera, con el mismo ángulo. Y apunté la fecha en un papel que guardé en el maletín del trabajo, fuera de la casa. El tercer elemento no fue un documento, sino una imagen. Un martes por la tarde, al pasar por delante del estudio con la taza de café en la mano, vi a Amparo de espaldas, inclinada sobre el escritorio con el teléfono levantado en posición horizontal. El gesto inequívoco de quien fotografía algo que tiene delante. Al escuchar mis pasos, bajó el teléfono con una naturalidad demasiado deliberada y se giró comentando algo sobre una receta que había estado buscando. El escritorio tenía encima, entre otras cosas, la carpeta donde guardábamos las escrituras del piso y los documentos del plan de pensiones. No dije nada. Guardé también eso. Sé que a estas alturas, quien escucha esto puede preguntarse por qué no confronté a Amparo directamente en aquel momento. La respuesta es la misma que daría ante cualquier auditoría prematura. Actuar antes de tener el expediente completo no protege al que investiga, protege al que está siendo investigado.
Un contador que levanta la voz con un dato incompleto da tiempo al otro lado para cubrir lo que todavía no ha encontrado. Yo había aprendido eso en 29 años de trabajo y no iba a olvidarlo precisamente cuando más lo necesitaba. Así que seguí, mirando, registrando, esperando. Y fue entonces cuando decidí que necesitaba ayuda profesional. No de alguien que me diera consejos, sino de alguien que supiera obtener lo que yo todavía no podía ver. Germán Alcántara Pons llevaba 22 años siendo mi abogado, aunque durante la mayor parte de ese tiempo su trabajo se había limitado a revisar contratos de arrendamiento, gestionar la compra del piso de la calle Compromiso y actualizar el testamento tras el nacimiento de Valentina. Era un hombre metódico, de 57 años, con despacho propio en el Paseo de la Independencia y la costumbre de escuchar hasta el final antes de emitir cualquier juicio. Eso era exactamente lo que yo necesitaba. Lo llamé un jueves por la mañana desde el coche, aparcado en el garaje de la empresa, con el motor apagado, antes de subir a la oficina. Le expliqué lo que había observado en los últimos días: la tasación solicitada sin consultarme, los reintegros en efectivo acumulados, el gesto de Amparo fotografiando documentos en el estudio. No dramaticé. Le presenté los datos en el mismo orden en que los había registrado, con fechas y cifras aproximadas, como si estuviera exponiendo una discrepancia contable ante un comité de auditoría. Germán escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tardó unos segundos en responder. «Héctor, lo que describes tiene un patrón reconocible. No puedo confirmarte nada sin documentación concreta, pero lo que describes se parece mucho a una preparación de divorcio unilateral con intención de maximizar la posición patrimonial antes de que la otra parte sea consciente del proceso». Era la primera vez que alguien ponía nombre a lo que yo había estado observando sin querer nombrarlo todavía. «¿Qué necesito?», pregunté. «Necesitas un investigador privado con experiencia en asuntos de familia y patrimonio. Alguien que sepa obtener información por vías legales sin que deje rastro prematuro. Tengo a alguien que trabaja con nosotros en casos de este tipo. Se llama Ramón Fuentes Oller. Es serio, discreto y conoce los límites de lo que se puede y no se puede utilizar en sede judicial». Anoté el nombre en el mismo papel donde había apuntado la fecha de la tasación. Ramón Fuentes Oller tenía 51 años y un despacho pequeño sin rótulo visible en una calle secundaria del centro de Zaragoza. Había pasado 14 años en una consultora de auditoría forense antes de establecerse por su cuenta, y esa formación se notaba en cada aspecto de su manera de trabajar. Puntual, ordenado, parco en palabras, con la habilidad específica de presentar información de forma que resultara útil en un proceso judicial sin abrir flancos legales innecesarios. La primera vez que nos reunimos, un viernes por la tarde a finales de septiembre, llegué con mis apuntes y él llegó con una libreta en blanco. Escuchó todo lo que tenía, hizo 4 preguntas concretas sobre fechas y tipos de cuenta y al final me dijo que en 10 días tendría un primer informe. Tardó 9. Lo que Ramón presentó en nuestra segunda reunión fue un documento de 14 páginas que comenzaba con algo que yo había sospechado, pero no había podido confirmar por mis propios medios. Amparo había abierto una cuenta corriente a su nombre exclusivo en una entidad diferente a la nuestra en el mes de abril de 2023, 6 meses antes de que yo encontrara la tasación. Esa cuenta había recibido transferencias periódicas procedentes de la cuenta conjunta, todas por importes inferiores a 500 euros, para no activar ningún tipo de alerta automática, distribuidas con una frecuencia de entre 8 y 12 días. El total acumulado en el periodo analizado ascendía a 38.400 euros. 38.400 euros, extraídos del patrimonio familiar en transferencias diseñadas para parecer ordinarias. Lo leí 2 veces antes de levantar la vista del papel. Ramón me observaba desde el otro lado de la mesa sin decir nada, con esa calma de quien ya ha procesado la información y espera a que el cliente haga lo mismo. ¿Esto es utilizable en el proceso?, pregunté. Todo lo que figura en ese informe ha sido obtenido por vías completamente legales,
Los movimientos bancarios son accesibles mediante solicitud judicial una vez iniciado el procedimiento. Lo que yo he hecho es adelantar el análisis para que cuando llegue ese momento, sepáis exactamente qué pedir y dónde buscar. La segunda parte del informe era más técnica, pero igualmente precisa. Ramón había localizado, mediante registros públicos del Colegio de Abogados, que un letrado llamado Íñigo Barroso Velarde había abierto un expediente de consulta a nombre de Amparo Serrano Ruiz en el mes de mayo de 2023. Íñigo Barroso se especializaba exclusivamente en derecho de familia y procesos de divorcio contencioso. No era un abogado al que se consultara por casualidad ni para resolver una duda genérica. Amparo llevaba 5 meses trabajando con un abogado de divorcios mientras continuaba viviendo en nuestra casa, durmiendo en nuestra cama y compartiendo la mesa a la hora de cenar. No voy a decir que aquello no me afectó, porque sería mentira. Hubo un momento, sentado en ese despacho pequeño con la luz de octubre entrando oblicua por la ventana, en que tuve que concentrarme en respirar con regularidad para que Ramón no viera que algo se estaba moviendo en el interior de mi pecho con una fuerza que no tenía nombre claro. No era rabia exactamente, era algo más parecido al reconocimiento, la confirmación de que lo que había intuido era real, y que lo real siempre pesa más que la sospecha, por mucho que uno crea estar preparado. Ramón dejó pasar unos segundos antes de continuar. Hay una tercera parte del informe que quizás prefiere leer en casa. Se la pedí allí mismo. Lo que describía esas últimas 4 páginas no tenía que ver con cuentas bancarias ni con registros profesionales. Tenía que ver con comunicaciones. Ramón había obtenido, mediante un procedimiento legal que no detallaré aquí porque no es relevante, fragmentos de una conversación por escrito entre Amparo y Dolores Ibáñez que databan del mes de agosto. En uno de esos fragmentos, Amparo describía el calendario previsto para el divorcio con una precisión que me resultó más reveladora que cualquier cifra. Había una fecha marcada, una fecha relacionada con un evento familiar específico tras el cual el proceso quedaría iniciado, y referencias a lo que Valentina tiene que firmar antes de que llegara ese momento. Valentina. Leí esa frase 3 veces. Luego doblé el informe. Lo guardé en la carpeta que había llevado. Le di las gracias a Ramón con la misma compostura con que habría cerrado cualquier reunión de trabajo. Bajé las escaleras, salí a la calle y caminé 4 manzanas sin ningún destino concreto, bajo un cielo que había empezado a nublarse desde el mediodía. Mi hija tenía algo que firmar. Mi hija formaba parte de este plan. Eso era lo que todavía no había medido, y eso era lo que cambiaría todo lo que vendría después. Esa noche no dormí en casa. No fue una decisión dramática ni un gesto de protesta. Fue simplemente que cuando llegué al portal, con el informe de Ramón dentro de la carpeta y esa frase todavía resonando en algún lugar entre el pecho y la garganta, entendí que no era capaz de sentarme a la mesa con Amparo y comportarme con normalidad. Había conseguido hacerlo durante semanas mientras acumulaba documentación sobre las cuentas y la tasación y el abogado de divorcios. Pero esto era distinto. Esto era Valentina. Llamé a mi hermano Aurelio, que vive en un piso en el barrio de Delicias, y que desde la muerte de nuestra madre es la única persona con quien tengo la clase de conversación que no requiere preámbulos. Le dije que necesitaba quedarse esa noche, que ya le explicaría. No preguntó nada. Eso es lo que tienen los hermanos que llevan 50 años conociéndote. Saben cuándo el silencio es más útil que cualquier pregunta. Dormí 3 horas y media en el sofá de su salón, con el abrigo doblado como almohada y el teléfono boca abajo sobre la mesa para no ver si Amparo llamaba. No llamó. Eso también me dijo algo. Al día siguiente, antes de ir a la oficina, le pedí a Ramón que profundizara en la parte del informe que hacía referencia a Valentina. Le indiqué exactamente qué necesitaba, saber qué había firmado, cuándo y en qué términos estaba implicada en el proceso que su madre había estado construyendo. La respuesta llegó 4 días después, un martes por la mañana, en un sobre cerrado que Ramón dejó en recepción de mi empresa a mi nombre. Lo abrí en el despacho con la puerta cerrada.
era un documento de 2 páginas. La primera contenía la transcripción parcial de un intercambio de mensajes entre Valentina y Amparo, datado a finales de agosto de 2023. En ese intercambio, Amparo le explicaba a nuestra hija que el abogado necesitaba un testimonio escrito que describiera el ambiente familiar desde la perspectiva de un miembro de la familia directa, y que ese testimonio reforzaría la argumentación sobre el perjuicio emocional sufrido por los convivientes durante el matrimonio. Le decía, con sus propias palabras, que no hace falta exagerar nada, solo contar lo que viviste. La segunda página era más concisa. Valentina había redactado un texto de algo más de 400 palabras, en el que describía a su padre como un hombre emocionalmente inaccesible, con incapacidad para crear vínculos afectivos genuinos dentro del núcleo familiar, cuya presencia en el hogar había sido más económica que emocional. Utilizaba ejemplos concretos: cumpleaños en los que yo había llegado tarde, una excursión escolar a la que no asistí porque coincidía con una auditoría, una conversación que al parecer habían tenido madre e hija sobre mi falta de implicación cuando Valentina tenía 14 años, y yo recuerdo de forma completamente distinta. Al pie del texto, una nota manuscrita de Ramón indicaba la contraprestación acordada. Amparo se había comprometido por escrito, en un mensaje que Ramón había localizado, a transferir la titularidad del piso de la calle Compromiso a nombre de Valentina, una vez concluido el divorcio y resuelta la partilha a su favor. Un apartamento. Mi hija había puesto su firma contra mí a cambio de un apartamento. Me quedé sentado durante un tiempo que no supe medir. El despacho tenía una ventana orientada al norte que en esa época del año apenas dejaba entrar luz, y el fluorescente del techo producía un zumbido que normalmente no percibía y que esa mañana resultaba insoportablemente presente. Sobre la mesa tenía un café que había dejado de estar caliente. Tenía también el expediente abierto con las 2 páginas extendidas delante de mí y una pluma que no recordaba haber sacado del cajón. No lloré de inmediato. El llanto, cuando llegó, tardó y fue breve y ocurrió en el baño al final del pasillo, con el grifo abierto para que no se escuchara nada desde fuera, porque esa generación a la que pertenezco aprendió que los hombres resuelven sus asuntos en privado y no hacen del dolor un espectáculo. No me enorgullece contarlo así, pero es la verdad. Lo que sentí en ese baño no fue rabia contra Valentina, aunque quizás debería haberlo sido. Fue algo más parecido al desconcierto, la clase de desconcierto que produce descubrir que uno ha leído completamente mal una situación que creía conocer. Valentina tenía 26 años, era adulta, tenía criterio propio y había tomado una decisión calculada con plena conciencia de lo que implicaba. Pero yo seguía viendo, superpuesta a esa imagen, a la niña de 9 años que me traía hojas de sumas por el pasillo. Y esas 2 imágenes no conseguían coexistir sin producir algo que todavía no tengo nombre para describir con precisión. Hay una cosa que necesito decir aquí, aunque resulte incómoda. Valentina no era una mala persona por naturaleza. Era una mujer joven que había crecido viendo a sus padres coexistir en la misma casa sin verdadera conexión, que probablemente había escuchado durante años la versión de Amparo sobre por qué el matrimonio había fracasado y que en algún momento había tomado partido sin tener la información completa. No lo digo para excusarla, lo digo porque la verdad obliga a esa incomodidad. Los hijos no traicionan a sus padres en el vacío. Algo ha tenido que construirse durante años para que esa traición sea posible, y yo formé parte de esa construcción con cada tarde que no estuve, con cada conversación que dejé incompleta, con cada vez que elegí el trabajo antes que la presencia. Eso no cambiaba lo que había firmado, pero sí cambiaba la manera en que yo podía mirarlo sin perder la honestidad. Volví al despacho, cerré la carpeta, la guardé en el maletín y pasé el resto de la jornada revisando los informes de cierre del tercer trimestre como si nada hubiera ocurrido esa mañana. Eso también era algo que había aprendido con los años, que la vida no se detiene por las decepciones personales y que la única manera de mantener la cabeza despejada para lo que viene después
es no dejar que el golpe ocupe más espacio del que le corresponde en ese momento. Esa noche cené solo en casa. Amparo había dicho que saldría con amigas. Valentina vivía en su propio piso desde hacía 2 años y rara vez aparecía entre semana. La casa estaba en silencio, y ese silencio ya no me resultaba neutral como antes. Tenía textura propia, una densidad específica que venía de saber que las paredes de ese salón habían guardado conversaciones y planes y decisiones que yo nunca había formado parte. Antes de acostarme, llamé a Germán. Le comuniqué lo que Ramón había encontrado sobre Valentina. Escuchó sin interrumpir, como siempre, y cuando terminé dijo algo que se me quedó grabado con la nitidez de las frases que uno reconoce importantes en el momento en que las escucha. Héctor, esto no solo refuerza tu posición en el proceso, esto cambia completamente el peso moral de lo que está ocurriendo. Y cuando llegue el momento de presentarlo, lo haremos de una manera que no deje ningún ángulo sin cubrir. Colgué, apagué la luz y estuve mirando el techo durante un buen rato. Quedaban exactamente 22 días para mi cumpleaños. Los 22 días que siguieron fueron los más exigentes que recuerdo desde los cierres de ejercicio de los años 90, cuando los sistemas informáticos todavía fallaban a mitad de proceso y había que reconstruir columnas enteras a mano antes del amanecer. Pero entonces la presión era profesional, medible, con una solución técnica al final del túnel. Lo que viví en esas 3 semanas tenía una naturaleza diferente. Requería la misma concentración que cualquier auditoría compleja, pero operando dentro de mi propia casa, frente a una mujer que desayunaba conmigo cada mañana sin saber que yo llevaba semanas desmontando, pieza por pieza, el andamiaje que ella había construido. Lo primero que hice, en coordinación directa con Germán, fue revisar la estructura de los 2 activos societarios que yo mantenía desde hacía años fuera del patrimonio conyugal estricto. El primero era una participación del 38% en una sociedad limitada de servicios auxiliares industriales que había constituido en 2014 junto con un socio de confianza. El segundo era un inmueble de uso comercial en la periferia de Zaragoza, adquirido a nombre de esa misma sociedad 3 años después. Ninguno de los 2 figuraba directamente a mi nombre personal, lo cual ya ofrecía una protección natural en un proceso de divorcio. Pero Germán quería reforzar esa posición con documentación que demostrara de forma inequívoca la naturaleza mercantil de ambos activos, sin dejar ningún argumento abierto para que el abogado de Amparo intentara recalificarlos como bienes gananciales. Pasé 4 tardes en el despacho de Germán después del trabajo, con las escrituras extendidas sobre la mesa y los libros contables de la sociedad abiertos junto a ellas, construyendo un expediente que dejara claro el origen, la titularidad y la trayectoria de cada euro invertido en esos activos. Era un trabajo que conocía bien, que había hecho versiones similares durante décadas para empresas clientes y que ahora ejecutaba con una concentración adicional que venía de saber que el resultado afectaría al resto de mi vida. Germán trabajaba en silencio a mi lado, señalando los puntos que necesitaban refuerzo documental y sugiriendo los argumentos que blindarían la posición ante cualquier impugnación. El notario que certificó los documentos finales fue convocado con discreción para una reunión a primera hora de la mañana, cuando la notaría acababa de abrir y no había posibilidad de encontrarse con nadie conocido en la sala de espera. Todo quedó registrado con fecha y sello antes del 6 de octubre de 2023. En casa, durante esas semanas, me comporté con una normalidad que me costó más de lo que estoy dispuesto a cuantificar. Cenaba con Amparo cuando ella estaba. Respondía a sus comentarios sobre la lista de la compra y los gastos del mes, con el mismo tono neutro de siempre. Un viernes por la tarde, incluso la acompañé a buscar unos zapatos a un centro comercial porque me lo pidió y porque negarme sin motivo visible habría roto la cobertura que necesitaba mantener intacta. Recorrí 3 tiendas a su lado. Opiné sobre 2 pares que ella descartó de todas formas y en ningún momento di señal alguna de que llevaba el informe de Ramón guardado en el maletín del coche y el expediente de Germán avanzando a un ritmo
que ella no podía imaginar. Esa capacidad de separar el estado interior del comportamiento visible no es algo que se aprenda de un día para otro. Es el resultado acumulado de décadas de reuniones de consejo donde uno no podía permitirse revelar la posición real de la empresa antes del momento adecuado, de negociaciones donde mostrar la mano demasiado pronto significaba perder el margen que se había tardado meses en construir. Lo que en el trabajo era una competencia profesional, en aquellas semanas se convirtió en la única herramienta que me mantenía operativo. El momento en que estuve más cerca de que todo se descubriera antes de tiempo ocurrió un miércoles por la noche, 9 días antes de mi cumpleaños. Había quedado con Germán por teléfono a las 9:30 para revisar los últimos detalles del escrito que presentaríamos al juzgado. Calculé que Amparo estaría viendo la televisión en el dormitorio, como solía hacer a esa hora. Cerré la puerta del estudio, hablé en voz baja, y durante 20 minutos repasé con Germán los puntos más delicados de la argumentación sobre el esvaciamiento patrimonial. Todo transcurrió sin incidencias hasta que, al terminar la llamada y abrir la puerta del estudio, encontré a Amparo en el pasillo. Estaba a 2 metros, con un vaso de agua en la mano, en pijama, con una expresión que no conseguí leer con precisión en ese primer segundo. No supe cuánto tiempo llevaba ahí ni si había escuchado algo. La puerta del estudio no era especialmente gruesa. Pensaba que ya dormías, dije. Lo dije con calma, sin pausa previa, con el mismo tono con que habría dicho cualquier cosa trivial. Tenía sed. Me miró un momento. ¿Trabajando a estas horas? Cierre de trimestre. Ya sabes cómo es octubre. Asintió con la cabeza y se dirigió hacia el dormitorio. No preguntó más. Yo entré al baño, abrí el grifo y estuve 2 minutos mirando el agua correr antes de ser capaz de soltar la tensión que se me había acumulado en los hombros desde el momento en que la vi en el pasillo. No sabía si había escuchado algo. Calculé las probabilidades durante el resto de esa noche y concluí que incluso en el peor caso, lo que habría podido captar desde el pasillo no era suficiente para darle información concreta sobre lo que estábamos preparando. Pero fue la primera vez en todo ese proceso en que sentí que el margen entre el control y el desastre era más estrecho de lo que me había permitido pensar. Al día siguiente llamé a Ramón y le pedí que verificara si Amparo había contactado a su abogado en las siguientes 48 horas con alguna urgencia inusual. La respuesta llegó al día siguiente. Ninguna comunicación fuera de lo ordinario. El pasillo nocturno había sido simplemente una mujer con sed. Respiré con alivio, aunque no lo exterioricé ante nadie. Faltaban 8 días para el 14 de octubre. El expediente estaba completo. Los activos estaban protegidos con documentación fechada y certificada. Germán tenía preparado el escrito de demanda con cada prueba ordenada en el lugar que le correspondía. Ramón había entregado su informe definitivo, que incluía todo lo relativo a Valentina y a la cuenta paralela de Amparo, con las fuentes y los métodos de obtención detallados para que ningún argumento de ilicitud pudiera prosperar en sede judicial. Lo único que faltaba era el momento adecuado para presentarlo todo, y ese momento, por una ironía que todavía me resulta difícil de nombrar sin cierta amargura, iba a ser el día de mi propio cumpleaños. El mismo día que Amparo había elegido como fecha límite de su plan. El mismo día en que pensaba que el hombre que había subestimado durante 24 años estaría sentado a una mesa esperando que le cantaran el cumpleaños. Ella había elegido esa fecha para mí. Yo la había elegido también para ella. El 14 de octubre amaneció con cielo cubierto y una temperatura que había bajado de golpe durante la noche, como si el otoño hubiera decidido presentarse sin aviso previo después de semanas de tibieza. Me levanté a las 6:15. Antes de que Amparo se moviera, me duché en silencio y preparé café en la cocina con los mismos gestos de siempre. Nada en esa mañana debía tener un aspecto diferente al de cualquier otro martes. A las 7:30, mientras Amparo seguía en el dormitorio, salí de casa con el maletín y conduje hasta el despacho de Germán. Habíamos acordado reunirnos antes de que el juzgado abriera sus puertas. Germán ya estaba sentado frente a su mesa cuando llegué, con el expediente completo ordenado en una carpeta de cartón azul marino,
y 2 tazas de café recién hechas sobre la esquina del escritorio. Tenía esa concentración tranquila de los profesionales que han dormido bien precisamente porque saben que lo que van a hacer está bien preparado. Repasamos el escrito una última vez, no porque hubiera dudas sobre el contenido, sino porque ese es el protocolo correcto antes de presentar cualquier documento que no admite corrección posterior. Cada prueba en su lugar, cada referencia cruzada verificada, cada argumento apoyado en documentación con fecha y origen trazables. El apartado sobre ocultación patrimonial ocupaba 6 páginas e incluía la tabla de transferencias que Ramón había elaborado, con los importes, las fechas y la cuenta de destino identificada. El apartado sobre el testimonio de Valentina estaba redactado con una precisión quirúrgica que Germán había trabajado durante días. No atacaba a mi hija directamente, sino que presentaba el contexto en que ese documento había sido producido y la contraprestación que lo había motivado, dejando que los hechos hablaran sin necesidad de calificativos adicionales. A las 10 menos cuarto de la mañana, Germán presentó la demanda de divorcio de forma telemática a través del sistema de gestión procesal del juzgado de primera instancia. El acuse de recibo llegó a las 10:16. Lo guardé en el teléfono como si fuera la confirmación de cualquier trámite administrativo ordinario, aunque sabía que era el documento que cambiaba la posición de todo lo que vendría después. Nos despedimos en la puerta del despacho con un apretón de manos breve. Germán me dijo que Amparo recibiría la notificación oficial en un plazo máximo de 48 horas. Le di las gracias con las mismas palabras que habría usado para agradecerle la revisión de un contrato de arrendamiento, porque no tenía otras más adecuadas para ese momento, y conduje de vuelta al trabajo. Pasé el resto de la mañana en la oficina, completando el informe mensual de tesorería, con una concentración que sorprendió a mi adjunta, que comentó a media tarde que nunca me había visto terminar esa revisión antes del miércoles. Le dije que había dormido bien. Era verdad. A las 6 menos cuarto recogí el maletín, bajé al aparcamiento y conduje hasta la pastelería de la calle Mayor. La tarta de crema con avellanas, el mismo encargo de los últimos 4 años. El dependiente la metió en la caja blanca de siempre, la ató con el cordel de siempre y me la entregó con el mismo comentario de siempre sobre que era un buen sabor para esa época del año. Pagué, di las gracias y salí a la calle con la caja sujeta con las 2 manos bajo una lluvia fina que había comenzado mientras yo estaba dentro. Lo que encontré al abrir la puerta de casa ya lo he contado. La música, las copas, las mujeres, el brindis de Amparo con esa sonrisa orientada hacia otro lado. Lo que no he contado todavía es lo que ocurrió en las horas que siguieron al vaciado del salón. Aquella noche, después de que Amparo se encerrara en el dormitorio y Valentina desapareciera escaleras arriba, la casa recuperó ese silencio pesado que ya conocía bien. Pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio de algo que se ignora, era el silencio de algo que ha comenzado a moverse y no puede detenerse. A la mañana siguiente, Amparo llamó a Íñigo Barroso antes de las 9. Ramón, que mantenía seguimiento hasta la resolución del proceso, me lo comunicó esa misma tarde. La llamada había durado 22 minutos y había sido seguida de una segunda llamada de 40 minutos en la que Barroso, según pudo inferirse del registro de su agenda, había convocado a Amparo a una reunión urgente para esa misma semana, lo que Amparo no podía saber todavía, y que Barroso le comunicaría en esa reunión, con la incomodidad propia del profesional que debe explicar a un cliente que el terreno se ha movido bajo sus pies, es que la demanda presentada por Germán incluía una solicitud de medida cautelar para el inventario y bloqueo preventivo de los bienes susceptibles de partilla, lo cual limitaba inmediatamente la capacidad de maniobra de Amparo sobre la cuenta que había estado alimentando durante meses. El juez aceptó la medida 2 días después. A partir de ese momento, cualquier movimiento sobre esa cuenta quedaría registrado y sería revisado en sede judicial. El plan que Amparo había construido durante medio año descansaba sobre 2 pilares fundamentales: presentar la demanda antes de que yo pudiera reaccionar
y llegar al proceso con una posición patrimonial reforzada a su favor. Germán había eliminado el primero al presentar antes que ella. La medida cautelar eliminó el segundo al congelar exactamente lo que ella había estado acumulando. Lo que le quedaba a Barroso para trabajar era un expediente con las fortalezas originales del caso, pero sin el efecto sorpresa y sin el colchón financiero que lo sustentaba. 4 días después de mi cumpleaños, Valentina me llamó al móvil por primera vez desde que todo había comenzado. No contesté de inmediato. Dejé que el teléfono terminara de sonar, esperé 10 minutos y le devolví la llamada desde un lugar tranquilo. Su voz tenía una tensión diferente a la que recordaba del salón aquella noche. Era la voz de alguien que ha recibido información que no esperaba y que todavía no ha terminado de procesar lo que significa para ella. «Papá, necesito que hablemos». «Cuando quieras, Valentina». «El piso...» «Mamá me dijo que hay un problema con el piso». No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera el trabajo que las palabras habrían hecho de forma menos precisa. «Hay muchas cosas que han cambiado», dije al final. «Cuando estés lista para hablar de todas ellas, no solo de una, llámame». Colgué, no porque quisiera herirla, sino porque era la única respuesta honesta que podía darle en ese momento, y porque sabía que lo que vendría después requería que ella comprendiera primero el peso completo de lo que había decidido, no solo la parte que le afectaba directamente. Ese peso, en los días siguientes, comenzaría a hacerse completamente visible para las dos personas que habían apostado a que yo nunca lo vería venir. La reunión en el despacho de Germán tuvo lugar el jueves 26 de octubre de 2023, 3 semanas después de mi cumpleaños. Íñigo Barroso había solicitado ese encuentro a través de Germán con una formalidad que en sí misma decía algo. Los abogados que tienen posición sólida no solicitan reuniones con tono conciliador. Las solicitan con exigencias. El tono de Barroso en esa comunicación inicial tenía la textura específica de alguien que necesita ver con exactitud qué hay al otro lado de la mesa antes de decidir cómo va a proceder. Llegué al despacho a las 11 menos cuarto. Ya estaba ahí Ramón Fuentes, convocado como respaldo técnico para responder cualquier pregunta sobre la metodología de su informe. Los tres repasamos los puntos principales durante 15 minutos antes de que llegaran Amparo y Barroso. Amparo entró primero. Llevaba un abrigo oscuro que no se quitó durante toda la reunión, como si mantenerlo puesto fuera una forma de conservar cierta distancia con lo que estaba ocurriendo en esa sala. Me miró al entrar con una expresión que había cambiado desde la noche del salón. Ya no era la seguridad calculada de quien maneja el control, sino algo más contenido, más vigilante, la mirada de quien sabe que el terreno no es el que esperaba, pero todavía no ha medido exactamente cuánto ha variado. Barroso era un hombre de unos 50 años, con gafas de montura fina y una carpeta bajo el brazo que depositó sobre la mesa con el cuidado de quien no quiere revelar cuánto o cuán poco contiene. Saludó a Germán con la cortesía de quienes se conocen del entorno judicial sin tener relación personal, y me saludó a mí con una neutralidad que era en sí misma una postura estratégica. Germán abrió la reunión sin preámbulos innecesarios. Explicó que la demanda había sido presentada con documentación que acreditaba de forma detallada la ocultación patrimonial llevada a cabo por Amparo durante los 6 meses previos al proceso. Colocó sobre la mesa la tabla elaborada por Ramón. Fechas, importes, cuenta de origen, cuenta de destino, total acumulado. 38.400 euros, distribuidos en operaciones fraccionadas, proyectadas para eludir cualquier alerta automática. Barroso la revisó sin hacer comentarios. Amparo tenía los ojos fijos en la superficie de la mesa. A continuación, Germán presentó el expediente sobre el testimonio de Valentina. No con dramatismo, sino con la misma cadencia metódica de quien expone un informe técnico. Contexto de producción, fecha, contenido y la comunicación entre Amparo y Valentina donde se establecía la contraprestación pactada. El apartamento de la calle Compromiso, como compensación por una declaración destinada a fundamentar
la argumentación sobre perjuicio emocional. Fue en ese punto cuando Barroso pidió un momento para hablar con su cliente en privado. Germán, Ramón y yo salimos al pasillo. Estuvimos fuera 12 minutos. Germán consultó su reloj una vez y no volvió a hacerlo. Ramón permanecía junto a la ventana con los brazos cruzados, en silencio. Yo miré la calle desde arriba. El tráfico ordinario de una mañana de jueves. Personas que cruzaban con prisa bajo el gris del cielo, sin ningún conocimiento de lo que se estaba resolviendo en esa sala a sus espaldas. Cuando volvimos a entrar, Barroso comunicó que su cliente necesitaba tiempo para revisar la documentación presentada antes de continuar. Solicitó un aplazamiento para la semana siguiente. Germán lo anotó con calma y le comunicó que independientemente del calendario de reuniones, el proceso judicial seguiría su curso conforme a los plazos legales establecidos y que la medida cautelar sobre los bienes permanecería vigente durante todo ese periodo. Barroso recogió su carpeta, estrechó la mano de Germán, me miró un instante sin decir nada y salió. Amparo lo siguió sin volver la vista hacia mí. Escuché sus pasos en el pasillo y luego el ascensor. La reunión de la semana siguiente nunca tuvo lugar. Barroso envió un escrito formal comunicando que el aplazamiento requería un periodo adicional de revisión. Ese periodo se extendió sin que se fijara una nueva fecha. Lo que Germán y yo interpretamos, con bastante certeza, es que Barroso había revisado la solidez del expediente y había mantenido con Amparo la conversación que los abogados sostienen cuando la posición de su cliente es fundamentalmente insostenible. Valentina fue citada 2 semanas después, por requerimiento formal del proceso, para ratificar el testimonio escrito que había producido. La cita tuvo lugar en el despacho de Germán con presencia de un notario y de Ramón como asesor técnico. Entró con una rigidez en los hombros que reconocí, porque era la misma que yo mismo había sentido en reuniones difíciles a lo largo de mi carrera. Esa tensión del cuerpo que ocurre cuando uno sabe que el terreno que va a pisar no es firme, pero no tiene alternativa salvo seguir adelante. Germán le leyó el texto del testimonio en voz alta. Valentina lo escuchó con la mirada baja. Luego le presentó 3 mensajes intercambiados con Amparo, obtenidos legalmente como parte del expediente judicial. En el primero, Amparo describía con precisión qué aspectos debía incluir en el testimonio y cuáles convenía enfatizar. En el segundo, Valentina preguntaba si con eso sería suficiente para lo del piso. En el tercero, Amparo confirmaba que sí. El documento que Valentina había presentado como testimonio espontáneo de su experiencia personal era, según esos mensajes, un texto orientado y condicionado por una contraprestación económica. Eso no solo lo debilitaba como prueba, lo convertía en un elemento que operaba directamente en contra de la posición de Amparo, porque evidenciaba una intención deliberada de manipular el proceso desde dentro. Valentina tardó en responder a la primera pregunta de Germán sobre el testimonio. Cuando lo hizo, su respuesta no coincidió con el texto que había firmado en un punto que Germán señaló de inmediato. En la segunda pregunta, volvió a contradecirse. El notario tomó nota de las discrepancias con esa neutralidad profesional que no juzga, pero registra con exactitud milimétrica todo lo que ocurre en la sala. No hubo más preguntas. Germán dio por concluida la sesión con toda la cortesía del mundo. Valentina se levantó para marcharse. Antes de llegar a la puerta se detuvo como si estuviera a punto de decir algo. Me miró un segundo. Yo la miré también, sin dureza y sin calidez, con la misma atención con que uno observa un hecho que ya no puede modificarse. No dijo nada. Salió. Ramón recogió sus papeles y me extendió la mano. «Está hecho», dijo. Nada más que eso, y no hacía falta nada más. Germán esperó a que Ramón saliera para hablar conmigo. Se apoyó en el borde de la mesa, en ese gesto de quien deja caer la formalidad cuando ya no es necesaria, y me miró con la misma expresión tranquila que había mantenido durante todo el proceso. «Héctor, el expediente está completo. Lo que viene ahora es el proceso formal, con los tiempos que tiene la justicia, que no son los nuestros.
Pero la posición es la que es. No hay ningún ángulo que ellos puedan utilizar que no esté ya respondido en lo que hemos presentado. Asentí. Recogí el abrigo del respaldo de la silla. ¿Cómo estás?, preguntó Germán, no como fórmula de protocolo, sino como pregunta real, de las que se hacen cuando se quiere una respuesta honesta. Le dije la verdad, que era lo único que me quedaba intacto después de todo lo que había ocurrido en esas semanas. Estoy bien, cansado, pero bien. Salí a la calle. El cielo seguía gris, el mismo gris de octubre que llevaba semanas instalado sobre Zaragoza sin intención de moverse. Caminé hasta el coche despacio, respirando el aire frío de la mañana, con la sensación extraña de quien ha llegado al final de un tramo muy largo y todavía no sabe cómo interpretar el paisaje desde ese punto. Lo que quedaba por delante no iba a ser sencillo, pero ya estaba en mis manos de una manera que nunca estuvo en las de nadie más. El proceso judicial duró 4 meses y medio. No lo digo para abreviar lo que ocurrió durante ese periodo, sino porque hay una diferencia importante entre el tiempo que vive quien atraviesa un procedimiento legal y el tiempo que marca el calendario. Los días que siguieron a aquella reunión en el despacho de Germán tuvieron una densidad particular. La espera activa, que no es inacción, sino la tensión sostenida de quien sabe que las piezas están en movimiento, pero no puede acelerar el ritmo al que la justicia decide proceder. Amparo siguió viviendo en la casa durante las primeras 6 semanas del proceso. Fue una decisión acordada entre los abogados de ambas partes para no generar un conflicto de posesión que complicara innecesariamente los plazos. Dormíamos en habitaciones separadas, sin que ninguno de los dos lo hubiera propuesto formalmente. Simplemente ocurrió, con esa naturalidad silenciosa de los acuerdos tácitos entre personas que ya no tienen nada que negociar en privado. Compartíamos la cocina por las mañanas con la misma cortesía funcional que se tiene con un desconocido en una sala de espera. Sin hostilidad visible, sin conversación innecesaria. Hubo una tarde, a finales de octubre, en que la encontré revisando álbumes de fotografías en el salón. Álbumes viejos, de los que habíamos guardado en el armario de la entrada desde que los carretes de fotos reveladas dejaron de tener sentido. Estaba sentada en el sofá con uno de ellos abierto sobre las rodillas, mirando una página con una expresión que no era la que yo esperaba ver en ese momento. No era nostalgia exactamente, ni tampoco cálculo. Era algo más parecido al agotamiento. La cara de una persona que ha sostenido una postura durante mucho tiempo y en un instante descuidado deja que la fatiga se muestre sin filtro. Me detuve en el umbral un segundo. Ella levantó la vista al sentir mi presencia y cerró el álbum con un gesto que no era rápido, sino simplemente definitivo. No dijo nada. Yo tampoco. Seguí hacia la cocina. No lo cuento para generar compasión hacia Amparo. Lo cuento porque la verdad de lo que viví en esos meses incluye también esos momentos. Los que no tienen un lugar claro en el relato de una traición, pero que existieron y que forman parte de lo que pasó. 24 años no se borran con un expediente judicial, por sólido que sea. Se quedan en los bordes de las cosas, en los álbumes del armario y en el hábito de comprar el mismo tipo de café que a ella le gustaba, aunque uno ya viva solo. A principios de diciembre, Amparo se trasladó a un piso de alquiler en el barrio de San José. Lo supe por Germán, que me lo comunicó como parte de la actualización procesal ordinaria. No sentí alivio inmediato, como había imaginado que sentiría. Sentí, sobre todo, que la casa tenía un tamaño diferente por las noches y que ese tamaño tardaba en resultar neutro. La resolución judicial llegó el 27 de febrero de 2024. Germán me llamó a las 4:20 de la tarde, con el tono de quien da una noticia que ya esperaba, pero que confirma en voz alta de todas formas. El juez había estimado íntegramente la demanda. La ocultación patrimonial quedó acreditada en sede judicial, lo cual tuvo consecuencias directas sobre la partilla. Los 38.400 euros que Amparo había desviado a la cuenta paralela fueron descontados de su parte correspondiente, más los intereses legales del periodo. La casa familiar
que era el bien de mayor valor en el patrimonio conyugal, fue adjudicada a mí en compensación por la desigualdad patrimonial acreditada durante el proceso. Amparo recibió una parte que el juez calculó sobre el patrimonio real y verificable, descontando los movimientos fraudulentos, lo cual la dejó en una posición muy inferior a la que había proyectado cuando trazó aquel calendario con su abogado en el verano anterior. Íñigo Barroso no apeló. Eso, más que cualquier otra cifra, me dijo con precisión el estado real de la posición con la que había llegado al proceso. Las costas procesuales fueron impuestas a Amparo por el carácter contencioso y documentado de su conducta durante el periodo previo a la demanda. Escuché a Germán leer los puntos principales de la resolución con el teléfono apoyado en el hombro, sentado en mi despacho con la vista en la calle que se veía desde la ventana, el mismo cielo gris de invierno que llevaba semanas sobre Zaragoza, sin variaciones. Cuando Germán terminó, le di las gracias con una brevedad que él entendió perfectamente, porque era el mismo hombre que me había acompañado durante 4 meses y que sabía que las grandes resoluciones no siempre producen las reacciones que uno anticipa. Lo que sentí al colgar no fue triunfo. Fue algo más parecido al cierre de un expediente que ha ocupado demasiado espacio durante demasiado tiempo. Una sensación de orden recuperado, de que las columnas volvían a cuadrar después de meses de discrepancias. Soy contador de formación y de carácter. Quizás por eso la imagen que me vino de forma espontánea fue esa. El balance que por fin refleja la realidad en lugar de la versión que alguien quería que yo viera. Con Valentina, las consecuencias fueron de otra naturaleza. El apartamento de la calle Compromiso, que Amparo había prometido transferirle como contraprestación, nunca llegó a su nombre. La medida cautelar lo había bloqueado desde octubre y la resolución lo había adjudicado al patrimonio que permanecía bajo mi titularidad. Valentina había firmado un testimonio, había asumido el riesgo de respaldarlo ante un notario y había salido del proceso sin lo que le habían prometido y con la exposición de haber participado en una maniobra que el juez había calificado como intento de influencia procesal indebida. No hubo consecuencias penales para ella. El umbral para ese tipo de imputación es alto y Germán nunca lo persiguió, porque no era el objetivo. El objetivo era proteger el proceso, y eso ya estaba conseguido. Valentina me llamó 3 veces en el mes de marzo. No contesté las 2 primeras. La tercera la atendí porque reconocí que la evasión indefinida no era una postura, sino la postergación de algo que necesitaba resolverse con claridad. La conversación duró 9 minutos. Ella habló de errores, de que la habían influenciado, de que no había medido las consecuencias. Yo la escuché hasta el final sin interrumpir. Cuando terminó, le dije lo que llevaba semanas pensando con la misma claridad con que se piensa una decisión que ya no tiene vuelta atrás. Valentina, no estoy enfadado contigo. El enfado pasa. Lo que no pasa es la conciencia de que tomaste una decisión de adulta con pleno conocimiento de lo que hacías. Firmaste un documento contra tu padre a cambio de un bien material. Eso no lo borra una conversación ni el tiempo. Lo que cambia entre nosotros no es el afecto que siento, sino el lugar desde el que me relaciono contigo a partir de ahora. Hubo silencio al otro lado. ¿Y cuál es ese lugar?, preguntó. La voz le salió más pequeña de lo que yo la recordaba. Uno en el que tú te sostienes sola, como la adulta que demostraste ser cuando tomaste aquella decisión. No lo dije con crueldad, lo dije con la misma serenidad con que había firmado cada documento en esos meses. Porque era la verdad, y porque cualquier otra respuesta habría sido deshonesta con los dos. Colgué. Me quedé con el teléfono sobre la mesa, mirando la pared del despacho donde llevaba colgado desde hacía 12 años un pequeño cuadro con una fotografía de las 5 villas que mi padre me regaló cuando conseguí mi primer contrato indefinido. La misma pared de siempre, el mismo cuadro. Pero algo en la sala parecía haber cambiado de proporción, como ocurre cuando se retira un mueble que llevaba tanto tiempo en un lugar que uno ya no lo veía, pero su ausencia se percibe de inmediato. Han pasado varios meses desde aquella mañana de febrero
en que Germán me leyó la resolución por teléfono con el tono preciso de quien confirma lo que ya sabía que iba a ocurrir. No he vuelto a hablar con Amparo desde que sus abogados tramitaron los últimos documentos de la partilla. No ha habido motivo para hacerlo, y no lo busco. No existe entre nosotros ninguna animosidad activa, que es quizás la forma más silenciosa y más definitiva en que termina un matrimonio largo. No con una explosión, sino con la simple ausencia de razones para seguir en contacto. 24 años reducidos, al final, a una carpeta de documentos firmados y a una línea en el registro civil. A veces me pregunto si eso debería dolerme más de lo que duele. Y la respuesta honesta es que el dolor ya ocurrió. En tramos y en momentos que no elegí, durante los meses en que la casa todavía tenía a alguien más dentro, y yo seguía despertándome cada día con la conciencia de que algo fundamental se había roto sin que nadie hubiera tenido la honestidad de decírselo al otro antes de que fuera irreparable. Ese dolor ya cumplió su ciclo. Lo que queda ahora no es herida abierta, sino cicatriz, que es una cosa diferente. La cicatriz no duele constantemente, pero está ahí, y uno aprende a conocer su forma exacta. Con Valentina, el silencio ha continuado. Ella ha intentado el contacto 3 veces más desde aquella llamada de marzo. Una tarjeta en mi cumpleaños de este año, breve, con una letra más cuidada de lo habitual, como si hubiera escrito varios borradores antes de ese. Un mensaje de texto en el mes de junio, una frase sola, sin contexto ni explicación adicional. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo quería que supieras que lo pienso. Un intento de llamada en septiembre que no pasó de los 2 primeros tonos antes de que yo dejara que terminara sola. No contesto. No por rencor acumulado ni por el deseo de prolongar un castigo. Lo que le expliqué en aquella conversación de marzo sigue siendo verdad con la misma exactitud que tenía entonces. Hay decisiones que marcan una frontera que no se cruza en ningún sentido con la misma facilidad que antes. Valentina tiene 27 años y las herramientas necesarias para construir su vida sin la red que yo representaba. Lo demostró cuando eligió prescindir de esa red por su propia cuenta. Lo único que yo hice fue respetar esa elección con la misma seriedad con que ella la tomó. Sé que esto es la parte de la historia que más incomoda a quien la escucha. Un padre que no contesta a su hija produce una resistencia instintiva, una reacción que entiendo y que no pretendo desactivar con argumentos. Cada persona que conoce esta historia tiene derecho a juzgar esa decisión desde su propia experiencia. Lo que yo puedo decir es que no la tomé en un momento de rabia ni en un arrebato de orgullo herido. La tomé con la misma calma con que tomé cada decisión a lo largo de esos meses, después de haberla pensado durante semanas, aceptando el peso que tiene y sin esconderme de él. Hay un coste en todo esto que ningún expediente judicial recoge. El coste no está en lo que Amparo perdió ni en los números de la resolución. Está en el martes por la tarde en que uno abre el armario de la entrada y ve los álbumes de fotos todavía en su sitio, y en que esas fotos muestran personas que sonríen con una naturalidad que en ese momento era completamente real, y en que uno no puede saber, mirándolas ahora, exactamente en qué punto el camino empezó a torcerse sin que ninguno de los dos lo advirtiera a tiempo, o si lo advirtió y decidió no nombrarlo, o si lo nombró de maneras que el otro no supo escuchar. Esa ambigüedad no se resuelve. Uno aprende a vivir con ella, que no es lo mismo que resolverla. Lo que sí he resuelto es la casa. Sigo viviendo en ella. Hay personas que me han preguntado si no resulta difícil permanecer en un espacio con tanta historia acumulada, y la respuesta que doy es la misma que me doy a mí mismo cuando lo pienso. Esta casa la construí yo, con trabajo de décadas, y no hay ninguna razón para que sea yo quien se marche. La he reorganizado despacio, sin prisa, cambiando lo que necesitaba cambiar y conservando lo que tenía valor propio más allá de cualquier asociación. El salón tiene ahora una disposición diferente. El estudio es más funcional. La cocina sigue igual, porque la cocina no tenía culpa de nada.
Mi hermano Aurelio viene a cenar los viernes con una regularidad que ninguno de los dos ha propuesto formalmente, pero que se ha instalado sola, como se instalan los hábitos que responden a una necesidad real. Hablamos de trabajo, de la familia, de las noticias, de cosas sin importancia, que tienen toda la importancia del mundo cuando uno reconoce su valor. Ha sido él, más que nadie, quien ha mantenido una presencia constante sin hacer de esa presencia un comentario sobre lo que ocurrió. Eso vale más de lo que sé expresar. En el trabajo, nada ha cambiado. Los cierres de trimestre siguen requiriendo las mismas horas. Los balances siguen necesitando las mismas revisiones. Y el despacho tiene la misma luz del norte que siempre ha tenido. A veces pienso que la vida profesional tiene esa ventaja particular sobre la vida personal. Los números no guardan memoria de lo que ocurrió fuera de las columnas, y eso, en determinados periodos, es una forma de estabilidad que uno agradece sin reservas. Hay una cosa que hice el día después de recibir la resolución judicial, antes de llamar a nadie y antes de revisar ningún documento adicional. Bajé al trastero donde había guardado, sin abrirla, la caja de la tarta que dejé sobre la mesa aquella noche de octubre. La había llevado allí a la mañana siguiente del cumpleaños, sin saber bien por qué, con la misma lógica irreflexiva con que uno pone a un lado algo que no puede todavía gestionar. Había estado ahí durante 4 meses, cerrada, con el cordel todavía atado como lo dejó el dependiente de la pastelería. La saqué, la puse sobre la mesa de la cocina. La abrí. La tarta, evidentemente, ya no era nada. El tiempo hace su trabajo con independencia de lo que uno decida sobre las demás cosas. Lo que quedaba era apenas la forma de lo que había sido, sin reconocimiento posible. La tiré, sin ceremonia y sin drama. Limpié la caja por dentro, la doblé y la metí en el cubo de reciclaje. Y mientras lo hacía entendí, con una claridad que no había tenido antes, lo que aquel objeto había significado desde el principio. No era el símbolo de un matrimonio que falló, ni el emblema de una humillación que recordar. Era algo más sencillo y más verdadero. Era la evidencia de que durante 24 años yo seguí trayendo cosas a esa casa con cuidado, bajo la lluvia, protegiéndolas para que no se inclinaran, pensando en lo que a ella le gustaba, sin preguntarme si todavía tenía sentido hacerlo. Eso no fue una debilidad, fue quien yo era. Y quien yo soy ahora es el mismo hombre, con la misma capacidad de cuidado, con la misma memoria para los detalles y la misma precisión para leer lo que otros prefieren no mirar. Solo que ahora sé con exactitud el valor de esas cualidades y sé también que no las pondré al servicio de quien haya decidido que no las merece. La caja vacía en el cubo de reciclaje, la cocina en orden, la resolución en la carpeta azul marino del despacho de Germán. Eso es lo que quedó, y con eso es suficiente. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.